El cuarto ahora es para mis papás. Usted puede dormir en la sala, suegra. ¿Mi cuarto?, respondí seca. ¿En mi propia casa? Esperanza cruzó los brazos. Ya está decidido. Ya les dije que sí. Usted siempre ha sido tan comprensiva. No va a ser problema. Respiré hondo. Ofreciste mi cuarto sin preguntarme, mandaste en mi vida por teléfono, y encima quieres callarme diciéndome comprensiva. Jesús entró, intentando la paz que nunca logró. Mamá, no te enojes, es algo temporal. No tienen a dónde ir. ¿Temporal es también mi respeto, hijo?, devolví. ¿Desde cuándo opinar en mi propia casa se volvió un drama? Esperanza dio un paso hacia mí. Si no le gusta, aguántese. Yo me encargo de la organización. No, Esperanza. Tú no te encargas de nada, repliqué con la voz firme. Hoy, yo me encargo de poner límites. El trapo cayó de mi mano. Enderecé los hombros. Siéntense, Jesús. Siéntate, Esperanza. Van a escuchar. Y no lo van a olvidar. Lo que salió de mi boca, a partir de ese momento, volteó esta casa de cabeza. 70 años cumplí la semana pasada, y jamás pensé que llegaría el día en que mi propia nuera me dijera que mi cuarto ya no me pertenecía en la casa que yo misma construí con el sudor de mi frente. Estaba ordenando la cocina después de la comida cuando escuché a Esperanza hablando por teléfono con una emoción que hacía tiempo no le veía. Fingí estar ocupada lavando los trastes, pero cada palabra que decía me ponía más tensa el corazón. Sí, mamá, pueden traer todo. Dolores no se va a molestar. Ella es muy buena onda con estas cosas. Pueden quedarse en su recámara. Ella duerme en la sala. Sentí que el aire se me salía del pecho. ¿Cómo que su recámara? Era mi recámara, en mi casa. Pero seguí fingiendo que no estaba escuchando, como siempre hago cuando no quiero crear problemas en esta familia que tanto amo. Lo que más me lastimó el corazón fue la naturalidad con que Esperanza hablaba de mi vida, como si yo fuera una muñeca de trapo que ella podía mover de un lado a otro sin preguntarme nada. ¡Ay! A Dolores le encanta tener visitas en casa, van a ver qué contenta se va a poner. Mentira. Nadie nunca me ha preguntado si me pongo contenta. Nadie nunca pregunta qué quiere Dolores. Desde que mi hijo se casó, parece que me volví parte de los muebles de esta casa que yo misma levanté ladrillo a ladrillo cuando era joven. Cuando Esperanza colgó el teléfono, vino a la cocina con una sonrisa que se veía forzada. Suegra, tengo una noticia buenísima. Mis papás van a venir a quedarse unos días con nosotros. ¿Verdad que está padrísimo? La miré tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Unos días? Por teléfono había hablado como si fuera algo definitivo. ¿Y por qué no me consultó antes? Esta siempre ha sido mi casa, aún después de que ellos vinieron a vivir aquí cuando se casaron. Pero como siempre, nomás sonreí y le dije, «Claro, mija, ¿cuándo llegan?» Esperanza pareció aliviada con mi respuesta automática de siempre. «Mañana en la tarde. Qué bueno que entiendes, suegra. Siempre has sido muy comprensiva». Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Esa noche no pude pegar los ojos. Me quedé despierta dándole vueltas en la cabeza a toda esa situación. No podía entender cómo Esperanza tuvo el descaro de tomar una decisión así sin siquiera consultarme. Me levanté tempranito y fui a hacer café, tratando de ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando apareció Jesús en la cocina, todavía en pijama, y me dijo como si nada, «Mamá, sí puedes dormir en la sala, ¿verdad? Son nomás unos días». Unos días. Todos decían unos días, pero yo conozco bien a Esperanza y sé que cuando ella dice unos días, puede ser unos meses o hasta más tiempo. Me acordé de todas las veces que dejé a un lado mis cosas para darles gusto a esta familia. Cuando se casaron, les cedí la mitad de mi casa. Cuando nació la niña Guadalupe, convertí mi cuarto de costura en recámara para la bebé. Cuando Esperanza quiso remodelar la cocina, acepté perder mi rinconcito donde tenía mis plantas. Y ahora querían que les cediera mi propia recámara, mi refugio, el único espacio que todavía era verdaderamente mío. Me senté en la mesa de la cocina con mi café y se me salió una lágrima. «Dios mío», murmuré bajito, «¿hasta cuándo voy a aceptar que me traten así en mi propia casa?» Jesús ni se dio cuenta de mi estado. Él estaba ocupado revisando su celular, seguramente trabajando, como siempre. Desde chiquito, mi hijo fue así. Muy enfocado en sus cosas,
pero medio distraído para los sentimientos de los demás. Esperanza entró a la cocina toda arreglada, olorosa, y me anunció: «Suegra, voy a salir a comprar unas cositas para cuando lleguen mis papás. ¿Puedes arreglar tu cuarto? Gracias». Y se fue, sin ni siquiera esperar mi respuesta. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió. Los días anteriores habían sido una montaña rusa de emociones. Esperanza había estado más atenta conmigo de lo normal, preguntándome cómo me sentía, si necesitaba algo, si quería que fuéramos juntas al mercado. Al principio pensé que por fin estaba tratando de acercarse a mí, que tal vez había entendido que yo también tenía sentimientos y necesidades. Qué ingenua fui. Ahora me daba cuenta de que toda esa amabilidad era porque ya tenía planeado pedirme que cediera mi recámara. Me había estado ablandando para que cuando llegara el momento yo dijera que sí sin protestar, como siempre lo he hecho, como la buena suegra que siempre he tratado de ser. Recordé cuando Jesús era pequeño y me preguntaba por qué mi mamá siempre cedía ante mi papá en todo. Le decía que así eran las mujeres de antes, que nosotras aprendimos a ser complacientes, a no crear problemas, a mantener la paz familiar a costa de nuestros propios deseos. Nunca pensé que yo misma estaría viviendo esa situación en mi propia casa, con mi propia familia. Me levanté de la mesa y fui a ver mi recámara. Las fotos de mi difunta madre en la mesita de noche, el crucifijo que ella me regaló antes de morir, la colcha que yo misma bordé durante los largos inviernos cuando Jesús era bebé. Todo eso tenía historia, tenía valor, tenía mi alma. Y ellos querían que yo simplemente saliera de ahí para darle lugar a gente que ni siquiera me conoce bien. Esperanza regresó del mercado cargada de bolsas. Traía de todo: comida especial, flores para adornar, hasta toallas nuevas para el baño. Se veía emocionada, como una niña en Navidad, pero cuando me vio parada en la puerta de mi recámara, su expresión cambió. «Suegra, ¿ya empezaste a sacar tus cosas?», me preguntó con esa voz dulce pero firme que usa cuando quiere conseguir algo. «Esperanza», le dije, «necesitamos hablar». Se le cambió la cara. Creo que por primera vez en 2 años de vivir juntas, había algo en mi tono de voz que no había escuchado antes. «¿Hablar de qué, suegra? Mis papás llegan en unas horas». Exactamente de eso, de que llegan en unas horas y yo no sabía nada hasta ayer. Esperanza soltó las bolsas del mercado en la mesa de la cocina y me volteó a ver con esa mirada que pone cuando cree que alguien está siendo ridículo. «Ay, suegra, pero si se lo dije ayer, y usted dijo que estaba bien. Me dijiste que venían, no me preguntaste si podían venir, no me consultaste si yo estaba de acuerdo en ceder mi recámara. Hay una gran diferencia entre informar y consultar, Esperanza». Vi cómo procesaba mis palabras. Creo que nunca había pensado en esa diferencia. Para ella, decirme las cosas era suficiente. Mi opinión nunca había sido importante en la ecuación. «Suegra, no se ponga así. Son mis papás. ¿Dónde más van a dormir? ¿En un hotel? ¿En casa de otros familiares? ¿En cualquier lugar que no sea mi recámara, que ustedes decidieron sin consultarme?» Esperanza se veía genuinamente confundida, como si yo estuviera hablando en otro idioma. «Pero, suegra, usted siempre ha sido tan comprensiva con estas cosas. Pensé que no habría problema». «Claro que no hay problema, Esperanza. El problema no son tus papás. El problema es que ustedes toman decisiones sobre mi vida como si yo no existiera». En ese momento llegó Jesús de trabajar. Entró a la casa silbando, como siempre hace cuando está de buen humor, pero se detuvo en seco cuando vio nuestras caras. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, mirando a Esperanza y luego a mí. «Tu mamá no quiere que mis papás se queden en su cuarto», dijo Esperanza, y yo noté cómo cambió la historia. Ya no era que ellos habían decidido sin consultarme. Ahora era que yo no quería ayudar. «Mamá», dijo Jesús con esa voz cansada que pone cuando cree que estoy siendo difícil, «son solo unos días. ¿No puedes ser flexible?». «Hijo», le respondí, «he sido flexible durante 2 años. He cedido mi espacio, mi privacidad, mi rutina. Pero esto ya es demasiado». «¿Demasiado?». Esperanza alzó la voz por primera vez. «¿Demasiado que mis papás vengan a visitar a su hija? ¿Demasiado que le pidamos un pequeño favor?». «No es un pequeño favor, Esperanza. Es mi recámara, mi refugio, el único lugar en esta casa que todavía siento que es mío».
Jesús me miró como si no me reconociera. Mamá, toda la casa es suya. Nosotros nomás vivimos aquí. ¿De verdad, hijo? ¿Cuándo fue la última vez que me consultaron antes de cambiar algo en esta casa? ¿Cuándo fue la última vez que tomaron en cuenta mi opinión para cualquier decisión que afecta mi vida diaria? Se hizo un silencio incómodo, porque la respuesta era obvia. Nunca. Mamá, no sea dramática, dijo Jesús finalmente. Estamos hablando de unos días nada más. ¿Y después qué, hijo? ¿Después van a decidir que es más conveniente que yo me vaya a vivir a otro lado? ¿Van a decidir que soy muy vieja para vivir sola? ¿Van a decidir por mí cuándo debo ir al doctor, qué ropa usar, qué comida comer? Esperanza y Jesús se miraron entre ellos. Creo que nunca habían pensado en esas posibilidades, pero yo las veía clarísimas. Una vez que empiezas a ceder tu autonomía, se vuelve más y más fácil para otros tomar decisiones por ti. Suegra, creo que está exagerando, dijo Esperanza. Nosotros nunca haríamos eso. Esperanza, hace 2 días pensaba que nunca tomarían decisiones sobre mi recámara sin consultarme. Y aquí estamos. El timbre de la casa sonó en ese momento. Esperanza palideció. Deben ser mis papás. Miré hacia la puerta y luego los miré a ellos. Por primera vez en años tenía toda su atención. Por primera vez en años, mi opinión era importante porque finalmente había consecuencias si no la tomaban en cuenta. Vayan a abrir, les dije. Yo voy a mi recámara, que va a seguir siendo mi recámara. Esperanza se veía desesperada. Suegra, por favor, ¿qué les voy a decir a mis papás? Diles la verdad, Esperanza, que no me consultaron antes de invitarlos a quedarse en mi recámara y que por eso no hay dónde alojarlos. Jesús trató de mediar. Mamá, podemos resolverlo de otra manera. Tal vez ellos pueden dormir en la sala. Claro que pueden, les respondí. Pero esa decisión la tienen que tomar ustedes. Yo ya tomé la mía. El timbre volvió a sonar, más insistente esta vez. Váyanse, les dije. Sus invitados están esperando. Cuando se fueron a abrir la puerta, fui a mi recámara y cerré la puerta con seguro. Me senté en mi cama, temblando, no de miedo, sino de una emoción que no había sentido en años. Empoderamiento. Escuché voces en la sala. Esperanza explicando algo con voz nerviosa. Jesús tratando de calmar la situación. Los papás de Esperanza haciendo preguntas. Y yo, por primera vez en 2 años, sintiendo que tenía control sobre mi propia vida. Esa noche no salí de mi recámara para la cena. Escuché cómo organizaron camas improvisadas en la sala. Escuché discusiones en voz baja. Escuché a Esperanza llorando. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por sus lágrimas. Al día siguiente, cuando me levanté temprano como siempre, encontré a los papás de Esperanza desayunando en mi cocina. Doña Carmen y don Arturo, gente mayor como yo, que me saludaron con una cordialidad forzada. «Buenos días, doña Dolores», me dijo don Arturo. «Esperamos que no haya molestias por nuestra visita». Los miré y sentí una compasión genuina por ellos. No era su culpa estar en esta situación incómoda. «Buenos días», les respondí. «No hay molestias. Lo que hay es una falta de comunicación que espero se resuelva pronto». Doña Carmen me miró con curiosidad. Era una mujer inteligente. Podía ver que había algo más en esta historia de lo que le habían contado. «Esperanza nos comentó que usted necesitaba su recámara anoche», dijo con cuidado. «Esperanza les comentó bien», le respondí. «Es mi recámara, en mi casa». Vi cómo intercambiaron miradas. Creo que empezaban a entender que sus hijos no les habían contado toda la verdad sobre la situación. Esperanza llegó a la cocina en ese momento, con los ojos hinchados de llorar y una cara de pocos amigos. «Suegra, ¿podemos hablar en privado?» «Claro», le dije. «En mi recámara». La llevé a mi cuarto y cerré la puerta. Esperanza se veía desesperada, derrotada. «Suegra, mis papás viajaron desde Puebla para estar aquí. No pueden regresar así nomás». «No tienen que regresar, Esperanza. Pueden quedarse, pero no en mi recámara». «Entonces, ¿dónde? Ese es tu problema que resolver. Tú los invitaste sin consultarme». Esperanza se sentó en mi cama sin permiso, algo que me molestó, pero decidí dejar pasar. «No entiendo por qué está siendo tan difícil, suegra. Antes usted nunca se ponía así. Antes nunca me habían faltado el respeto de esta manera». «Faltarle el respeto? Pero si le pedimos un favor». «Esperanza, no me pidieron nada. Me informaron. Hay una diferencia muy grande.
Se quedó callada por un momento, procesando mis palabras. ¿Y qué quiere que haga ahora? Quiero que entiendas que esta es mi casa y que mi opinión importa. Quiero que la próxima vez que tengas planes que me afecten, me consultes antes de tomar decisiones. ¿Y mis papás? Busquen un hotel, busquen otro lugar, pero que no sea a costa de mi comodidad y mi espacio. Esperanza se levantó de mi cama con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que sea tan egoísta, suegra. Esa palabra, egoísta, resonó en mi cabeza. 70 años de vida poniéndome en segundo lugar, y ahora era egoísta por defender mi espacio. Esperanza, le dije con una calma que me sorprendió. Ser egoísta sería pedirte que te vayas de mi casa. Defender mi recámara no es egoísmo, es dignidad. Cuando salió de mi cuarto dando un portazo, me quedé sola con mis pensamientos. Por primera vez en años, me sentía como la dueña de mi propia vida. Y aunque sabía que las cosas iban a cambiar en esta casa, también sabía que era el momento de mostrarles que Dolores García no era el tapete que creían que era. Los siguientes días fueron tensos, pero yo mantuve mi posición. Los papás de Esperanza se quedaron 3 días en la sala y luego se fueron a un hotel. Esperanza me hablaba lo mínimo necesario. Jesús trataba de mediar, pero yo ya no estaba interesada en negociar. Una semana después, Esperanza finalmente se acercó a mí mientras yo regaba mis plantas en el patio. «Suegra», me dijo con voz bajita, «quiero pedirle disculpas». La miré esperando a que continuara. No me di cuenta de que la estaba tratando mal. Pensé que como usted nunca se quejaba, estaba bien con todo. Esperanza, le dije, no estar quejándose no significa estar bien con todo. Significa tener educación y respeto por la armonía familiar. Pero eso no quiere decir que no tenga límites. «Bob, ¿podemos empezar de nuevo?», me preguntó. La miré por un largo momento. Podía ver que era sincera, pero también sabía que las costumbres tardan en cambiar. «Podemos intentarlo», le dije, «pero con nuevas reglas». Esperanza asintió rápidamente. La primera regla es que cualquier decisión que me afecte directamente tiene que consultarse conmigo antes de tomarla. Sí, suegra. La segunda regla es que mi recámara es mi espacio privado. No vuelvo a cederla por ningún motivo. Entendido. Y la tercera regla es que si vuelve a pasar algo así, ya no va a haber discusión. Simplemente me voy de esta casa. Esperanza abrió los ojos muy grandes. ¿Se iría? Sin pensarlo 2 veces, le respondí. Esta es mi casa, pero prefiero vivir en paz en otro lado que vivir como una arrimada en mi propia casa. Desde ese día, las cosas cambiaron. No completamente, porque los hábitos de años no se cambian de la noche a la mañana, pero sí notablemente. Esperanza empezó a preguntarme mi opinión antes de tomar decisiones. Jesús empezó a darse cuenta de que su esposa no siempre tenía la razón, y yo empecé a sentir que mi voz importaba en mi propia casa. Pero lo más importante que aprendí fue que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. A los 70 años, finalmente entendí que ser buena no significa ser sumisa, y que el respeto no se pide, se exige. Pensé que después de nuestra conversación en el patio, las cosas iban a mejorar de verdad, pero me di cuenta de que cambiar años de costumbres no es tan fácil como decir, sí, suegra, y prometer ser diferente. Los primeros días después de que Esperanza me pidió disculpas fueron extraños. Ella hacía un esfuerzo muy obvio por preguntarme cosas, pero se notaba que le costaba trabajo. Era como si tuviera que recordarse a cada rato que yo también tenía opiniones que importaban. «Suegra, ¿le parece bien si cambio las cortinas de la sala? Suegra, ¿qué opina si invito a mi hermana a comer el domingo? Suegra, ¿está de acuerdo si Jesús y yo salimos el sábado en la noche?» Al principio me dio gusto que me estuviera consultando, pero después me empecé a dar cuenta de que lo hacía de una manera mecánica, como si fuera una tarea más de su lista del día. No era respeto genuino, era cumplir con el requisito para evitar otro conflicto como el de la recámara. Jesús, por su parte, parecía aliviado de que todo hubiera vuelto a la normalidad. Para él, el problema se había resuelto cuando Esperanza y yo hicimos las paces. No entendía que lo que había pasado era mucho más profundo que una simple discusión sobre dónde iban a dormir sus suegros. Una tarde, mientras preparaba la comida, escuché a Esperanza hablando por teléfono con una de sus amigas. No era mi intención espiar, pero la cocina está junto a la sala y su voz se oía claramente.
No, güerita, ya se le pasó el berrinche, le decía a su amiga. Ya sabes cómo son las señoras mayores, a veces se ponen difíciles por cualquier cosita, pero ya hablé con ella y todo está bien. Berrinche. Había llamado berrinche a mi defensa de mis derechos básicos como dueña de mi propia casa. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. En ese momento entendí que Esperanza no había comprendido nada de lo que había pasado. Para ella, yo había tenido un capricho de vieja que se le había pasado después de que ella me manejó bien. «Ay, sí, tienes razón», siguió diciendo. «A veces hay que tratarlas como niñas chiquitas, con paciencia, hasta que se les olvida que las tenía molestas». Me quedé parada junto a la estufa, con la cuchara de madera en la mano, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. No de tristeza, sino de una rabia que no sabía cómo manejar. ¿Así me veía? ¿Como una niña chiquita que había que manejar con paciencia hasta que se me olvidara por qué estaba molesta? Pues claro que no le voy a decir nada más de mis papás viniendo a visitar, continuó Esperanza. La próxima vez que vengan, mejor los llevo a un hotel desde el principio. ¿Para qué hacerla enojar sin necesidad? Y ahí estaba la verdad. No había entendido que el problema no era dónde se quedaran sus papás. El problema era que ella había tomado decisiones sobre mi vida sin consultarme. Pero para Esperanza, la solución era simplemente evitar el tema que me había hecho enojar, no cambiar su forma de tratarme. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con ojos diferentes. Jesús hablaba de su trabajo mientras Esperanza asentía y hacía comentarios apropiados. La niña Guadalupe jugaba con su comida mientras contaba cosas de la escuela. Todo se veía normal, armonioso, como la familia perfecta que siempre habíamos aparentado ser. Pero yo ya no podía fingir que no veía la realidad. Esperanza no me respetaba, me manejaba, me toleraba. Me trataba como una parte del mobiliario que a veces se ponía difícil, pero que con un poco de paciencia volvía a portarse bien. Después de la cena, mientras recogía los platos de la mesa, Esperanza se acercó a mí con una sonrisa. «Suegra, ¿qué le parece si mañana vamos juntas al mercado? Hace tiempo que no salimos las dos solas». La miré tratando de descifrar si era una invitación genuina o parte de su estrategia para manejarme. «¿Para qué quieres que vayamos juntas?», le pregunté. «Pues para convivir, suegra, para que platiquemos, como antes». «¿Como antes? ¿Cuándo antes?» Cuando yo la acompañaba al mercado y cargaba las bolsas mientras ella elegía todo sin preguntarme qué quería yo comer. Cuando yo pagaba las cosas y ella se comportaba como si me estuviera haciendo un favor al dejarme acompañarla. «No, gracias», le dije. «Prefiero ir sola». Vi cómo se le cambió la cara. No estaba acostumbrada a que le dijera que no a sus invitaciones. «¿Por qué, suegra? ¿Todavía está molesta?» «No estoy molesta, Esperanza. Simplemente prefiero hacer mis compras sola». Se quedó parada ahí por un momento, como si no supiera qué hacer con mi respuesta. Finalmente se fue a la sala sin decir nada más. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre, y me fui sola al mercado. Caminar por los pasillos sin que nadie me dijera qué comprar o qué no comprar se sintió como una pequeña libertad. Compré las verduras que a mí me gustaban, no las que le gustaban a Esperanza. Compré pescado en lugar de pollo porque tenía ganas de pescado. Compré flores para adornar mi recámara porque hacía mucho que no tenía flores para mí sola. Cuando regresé a la casa, Esperanza estaba en la cocina con cara de pocos amigos. «¿Ya fue al mercado?», me preguntó, como si no fuera obvio. «Sí», le respondí, empezando a acomodar mis compras. «¿Y por qué no me despertó?», le dije que quería acompañarla. «Porque no necesito compañía para ir al mercado, Esperanza. He ido sola durante 70 años, pero yo quería ir con usted». «¿Para qué?». La pregunta la desconcertó. Se quedó callada por un momento, como si nunca hubiera pensado en la respuesta. «Pues para acompañarla». «No necesito que me acompañes por compromiso, Esperanza. Si quieres ir al mercado, ve, pero no finjas que es para convivir conmigo cuando las dos sabemos que no es cierto». Esperanza se ofendió. «¿Cómo que finjo? Yo sí quiero convivir con usted». «¿Ah, sí? ¿Y por qué nunca quisiste convivir conmigo antes de la semana pasada?». No supo qué responder porque la respuesta era obvia. Nunca había querido convivir conmigo. Ahora lo quería hacer porque se había dado cuenta de que yo podía ser difícil si no me tenía contenta.
Esa tarde, mientras Esperanza había salido a recoger a Guadalupe de la escuela, me puse a recordar cómo habían sido los primeros meses cuando ellos vinieron a vivir a mi casa. Jesús había perdido su trabajo y no podían pagar la renta de su departamento. Esperanza estaba embarazada y necesitaban ahorrar dinero. Yo les abrí las puertas de mi casa sin pensarlo 2 veces, porque así es lo que hace una madre cuando su hijo la necesita. Al principio, Esperanza era amable conmigo. No cariñosa, pero sí educada. Me agradecía cuando yo cocinaba. Me preguntaba si necesitaba ayuda con las cosas de la casa. Incluso me compraba pequeños regalos de vez en cuando. Pero conforme pasaron los meses y Jesús consiguió otro trabajo, las cosas empezaron a cambiar. Esperanza ya no era la nuera agradecida que había llegado a mi casa pidiendo refugio. Se empezó a comportar como si fuera la señora de la casa y yo fuera una inquilina que tenía que adaptarse a sus reglas. Primero fueron cosas pequeñas. Cambió la marca del detergente que yo usaba porque a ella no le gustaba. Movió mis plantas del lugar donde yo las tenía porque según ella se veían mejor en otro lado. Empezó a decidir qué se veía en la televisión durante las comidas. Cuando nació Guadalupe, las cosas empeoraron. Esperanza se volvió muy territorial con todo lo relacionado con la bebé. No me dejaba cargarla sin supervisión. Criticaba la forma en que yo le hablaba. Decía que mis consejos sobre cuidado de bebés estaban pasados de moda. Pero lo que más me dolía era ver cómo Jesús se ponía del lado de su esposa en todo. Cuando yo trataba de hablar con él sobre estos cambios, él me decía que Esperanza era la mamá y que tenía derecho a decidir cómo cuidar a su hija. Cuando yo le comentaba que me sentía como una extraña en mi propia casa, él me decía que eran imaginaciones mías, que Esperanza me quería mucho. Poco a poco fui cediendo terreno. Dejé de opinar sobre la crianza de Guadalupe. Dejé de sugerir cambios en la casa. Dejé de expresar mis preferencias sobre cualquier cosa que pudiera causar conflicto. Me volví invisible en mi propia casa. El punto más bajo llegó cuando Guadalupe cumplió 2 años. Esperanza organizó una fiesta sin consultarme. Invitó a toda su familia y a sus amigas. Contrató un payaso, compró decoraciones, preparó un menú completo. Todo en mi casa, con mi dinero, porque obviamente yo pagué todo, pero sin que mi opinión importara para nada. El día de la fiesta me sentí como una empleada doméstica en mi propia casa. Esperanza me daba órdenes sobre dónde poner las cosas, cómo servir la comida, qué platos usar. Sus familiares me trataban como si fuera la sirvienta que había contratado para ayudar con la fiesta. Esa noche, después de que todos se fueron y yo terminé de limpiar el desastre, me senté en mi recámara y lloré. Lloré por la mujer fuerte que había sido y que había dejado que se desvaneciera. Lloré por los años que había perdido tratando de ser la suegra perfecta. Lloré por mi hijo que ya no me veía como su madre, sino como un obstáculo para la felicidad de su esposa. Pero no hice nada para cambiar la situación. Seguí aguantando, seguí cediendo, seguí siendo invisible. Hasta la semana pasada, cuando por fin dije, no. Ahora, recordando todo eso, me daba cuenta de que una conversación en el patio y unas disculpas a medias no iban a cambiar años de dinámicas establecidas. Esperanza no había cambiado. Solo había aprendido a ser más cuidadosa para evitar que yo volviera a ponerme difícil. Esa noche, durante la cena, Esperanza comentó casualmente que había invitado a su hermana Carmen a comer el domingo. ¿Le parece bien, suegra?, agregó, recordando su promesa de consultarme. ¿Ya la invitaste?, le pregunté. Pues sí, pero le dije que tenía que preguntarle a usted primero. Ahí estaba otra vez. No me había consultado antes de hacer la invitación. Me estaba informando después de que ya había tomado la decisión y esperando que yo dijera que sí para quedar bien. ¿Y si yo digo que no?, le pregunté. Esperanza se veía incómoda. Pues, ya le dije que sí. Sería muy raro decirle ahora que no puede venir. Entonces no me estás consultando, Esperanza. Me estás pidiendo que valide una decisión que ya tomaste. Jesús intervino. Mamá, es solo una comida familiar. ¿Cuál es el problema? El problema, hijo, es que tu esposa prometió consultarme antes de tomar decisiones que me afectan, pero sigue haciendo lo mismo de siempre. Pero sí le pregunté, protestó Esperanza. Me preguntaste después de ya haber invitado a tu hermana. Eso no es consultar, es informar. Esperanza se puso a la defensiva. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que le pida permiso para todo como si fuera una niña?
Quiero que entiendas la diferencia entre consultar y informar. Consultar es preguntarme antes de tomar la decisión. Informar es decirme lo que ya decidiste y esperar que esté de acuerdo. Guadalupe, que había estado escuchando la conversación sin entender completamente de qué se trataba, preguntó: ¿Por qué se están peleando? No nos estamos peleando, mi amor, le dije. Solo estamos hablando sobre cómo tomar decisiones en familia. Esperanza le sonrió a Guadalupe. Tu abuela está siendo un poquito difícil, pero ya se le va a pasar. Esas palabras me llegaron como una cachetada. Después de todo lo que habíamos hablado, después de sus disculpas, después de sus promesas, seguía viendo mi demanda de respeto como algo que se me iba a pasar. Me levanté de la mesa sin terminar mi comida. ¿A dónde va?, preguntó Jesús. A mi recámara, respondí. A pensar si realmente quiero seguir viviendo en una casa donde mi opinión no importa y donde defender mis derechos se considera ser difícil. Los dejé en la mesa y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en mi cama, temblando de coraje y de tristeza. Una hora después, alguien tocó a mi puerta. Era Jesús. Mamá, ¿puede abrir? Necesitamos hablar. Abrí la puerta y lo dejé pasar. Se sentó en la silla junto a mi tocador y me miró con cara de preocupación. Mamá, creo que está exagerando las cosas. ¿Tú crees, hijo? Sí. Esperanza sí le preguntó sobre Carmen. A lo mejor no de la forma perfecta que usted quería, pero sí le preguntó. Jesús, ¿tú entiendes la diferencia entre consultar e informar? Se quedó callado por un momento. Creo que sí. Entonces explícamela. Pues, consultar es preguntarle antes de hacer algo. Informar es decirle lo que ya se hizo. Exacto. ¿Y qué hizo tu esposa? Jesús suspiró. Invitó a Carmen y después le preguntó a usted. Entonces me informó. No me consultó. Pero mamá, son cosas pequeñas. Carmen es familia. No es como si hubiera invitado a desconocidos. Hijo, no se trata de quién venga a comer. Se trata de que tu esposa prometió cambiar su forma de tratarme y no lo está haciendo. Mamá, Rome no se construyó en un día. Démosle tiempo. ¿Cuánto tiempo, Jesús? ¿Otros 2 años? ¿5 años? ¿Hasta que me muera? Mi hijo se veía genuinamente preocupado. Mamá, ¿qué es lo que realmente quiere? Quiero que me traten con respeto en mi propia casa. Quiero que mi opinión importe. Quiero sentir que soy parte de esta familia, no una carga que tienen que tolerar. Usted no es una carga, mamá. ¿No? Entonces, ¿por qué tu esposa habla de mí como si fuera una niña chiquita difícil que hay que manejar con paciencia? Jesús se veía confundido. ¿Cuándo dijo eso? Le conté sobre la conversación telefónica que había escuchado. Vi cómo se le cambió la cara conforme le relataba las palabras exactas de su esposa. Mamá, yo no sabía. Claro que no sabías, hijo. Porque tu esposa sabe perfectamente cómo comportarse cuando tú estás presente y cómo comportarse cuando estás sola conmigo. Jesús se quedó callado por un largo rato, procesando lo que le había dicho. ¿Qué quiere que haga?, me preguntó finalmente. Quiero que le digas a tu esposa que o aprende a tratarme con respeto genuino, no fingido, o yo me voy de esta casa. Mamá no puede irse. Esta es su casa. Exactamente, hijo. Esta es mi casa. Y prefiero irme de mi casa a seguir viviendo como una arrimada en ella. Jesús salió de mi recámara con la cara muy seria. Escuché voces en la sala. Él y Esperanza hablando en voz baja pero tensa. No pude escuchar las palabras, pero el tono me decía que por fin mi hijo se estaba dando cuenta de que esto era más serio de lo que había pensado. Al día siguiente, Esperanza se acercó a mí mientras yo desayunaba. Suegra, Jesús me contó lo que usted escuchó ayer. La miré esperando a que continuara. Quiero pedirle disculpas. No debí haber hablado así de usted. No, Esperanza, no debiste haber pensado así de mí. Tiene razón, y también tiene razón sobre lo de Carmen. Debí haberle preguntado antes de invitarla. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? Esperanza se veía incómoda. Pues, ¿quiere que le hable a Carmen para cancelar? No quiero que canceles nada, Esperanza. Quiero que entiendas por qué está mal lo que hiciste y que no vuelva a pasar. Sí, ya entendí. ¿De verdad? Porque esta es la segunda vez que me dices que entendiste y la segunda vez que vuelves a hacer lo mismo. Esperanza se puso roja. Es que es difícil cambiar los hábitos de años. Lo sé, pero también sé que si realmente quisieras cambiar,
Harías el esfuerzo. Sí quiero cambiar, suegra. Entonces demuéstramelo. No con palabras, con acciones. Esperanza asintió y se fue de la cocina. Pero yo ya no tenía muchas esperanzas de que las cosas fueran a cambiar realmente. Había visto esta película antes. Las disculpas, las promesas, los pocos días de comportamiento diferente y después la vuelta a lo mismo de siempre. Esa tarde tomé una decisión que había estado evitando tomar durante mucho tiempo. Fui a mi recámara, saqué una maleta pequeña del closet y empecé a meter algunas cosas básicas. No mucho, solo lo indispensable para unos días. Después fui al teléfono y marqué el número de mi hermana Consuelo, que vive en Guadalajara. «Hermana», le dije cuando contestó, «¿me puedes hacer un favor muy grande?» «Consuelo», le dije a mi hermana cuando contestó el teléfono. «¿Me puedes hacer un favor muy grande?» «Claro, Dolores. Dime qué necesitas. ¿Puedo quedarme contigo unos días?» «Necesito salir de aquí». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Consuelo y yo siempre hemos sido muy unidas, pero desde que ella se fue a vivir a Guadalajara después de que se casó, solo nos vemos en ocasiones especiales. «¿Pasó algo grave, hermana?» «Sí y no», le respondí. «No es una emergencia, pero necesito tiempo para pensar lejos de esta casa». «¿Es por Esperanza?» Consuelo conocía bien la situación. Durante mis visitas a Guadalajara, yo le había contado las cosas que pasaban en mi casa, aunque siempre tratando de no quejarme demasiado. Pero mi hermana es muy inteligente y sabía leer entre líneas. «Entre otras cosas», le dije. «Ven cuando quieras, Dolores. Sabes que mi casa es tu casa». «Gracias, hermana. Llego mañana en la tarde». Cuando colgué el teléfono, sentí un alivio que no había experimentado en años. Solo saber que tenía un lugar a donde ir, que no estaba atrapada en esta situación, me daba una sensación de libertad que había olvidado que existía. Terminé de empacar mi maleta pequeña y la escondí debajo de mi cama. No quería que Esperanza o Jesús se dieran cuenta de mis planes hasta que estuviera lista para irme. Esa noche, durante la cena, los observé como si fuera la última vez que los vería. Guadalupe contaba cosas de la escuela con la emoción típica de una niña de 5 años. Jesús hablaba de un proyecto importante en el trabajo. Esperanza comentaba sobre los planes para el fin de semana. Todo parecía normal, como una familia común y corriente cenando junta. Pero yo ya no me sentía parte de esa normalidad. Me sentía como una espectadora viendo una obra de teatro en la que ya no quería participar. «Suegra», me dijo Esperanza, «¿qué opina de ir el sábado al bautizo de la bebé de mi prima Leticia?» Ahí estaba otra vez. Me estaba consultando, pero por la forma en que lo dijo, era obvio que ya había confirmado nuestra asistencia. «¿Ya dijiste que íbamos?», le pregunté. Le dije que probablemente sí, pero que tenía que preguntarle a usted. «Esperanza», le dije con cansancio, «eso no es consultarme. Eso es comprometerme y después pedirme que valide tu decisión». Pero le pregunté. «Me preguntaste después de ya haber dado una respuesta. ¿No ves la diferencia?» Jesús suspiró. «Mamá, otra vez con lo mismo». «Sí, hijo, otra vez con lo mismo, porque tu esposa sigue haciendo lo mismo». Esperanza se veía frustrada. «No sé qué más quiere que haga, suegra». Sí, le pregunté. «Quiero que la próxima vez que alguien te invite a algo que me incluya, les digas que necesitas consultarlo conmigo antes de dar una respuesta. Que después me preguntes si quiero ir, y que solo entonces les confirmes. ¿Y si dice que no? ¿Qué les voy a decir? Les vas a decir la verdad, que tu suegra no quiso ir, pero van a pensar que es raro. ¿Y qué tiene de raro que una persona de 70 años no quiera ir a una fiesta?» Esperanza no tenía respuesta para eso, porque no la había. Lo que pasaba era que ella no quería quedar mal con su familia por tener una suegra que no era totalmente sumisa. «Está bien», dijo finalmente. «La próxima vez haré lo que usted dice». Pero yo ya no le creía. Ya había escuchado esa promesa demasiadas veces. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre, pero esta vez con un propósito diferente. Preparé el desayuno para la familia, dejé comida lista para la comida y arreglé la casa como lo hacía todos los días. Pero sabía que era la última vez que lo haría por un tiempo. Cuando Jesús se fue a trabajar y Esperanza llevó a Guadalupe a la escuela, saqué mi maleta de debajo de la cama y la puse junto a la puerta de mi recámara. Después me senté en mi escritorio y escribí una carta. Me temblaban las manos, no de nervios.
sino de la emoción de finalmente estar tomando el control de mi vida. Queridos Jesús y Esperanza, escribí, cuando lean esta carta, yo ya no estaré en la casa. No se preocupen por mí, estoy bien y segura. Simplemente necesito tiempo para pensar lejos de aquí. Durante los últimos años he tratado de ser la suegra y madre perfecta, siempre complaciendo, siempre cediendo, siempre poniendo la armonía familiar por encima de mis propios sentimientos. Pero ya no puedo seguir haciéndolo. Esperanza, sé que me prometiste cambiar, pero las promesas sin acciones no significan nada. Has tenido múltiples oportunidades de demostrar que realmente me respetas, y cada vez vuelves a hacer lo mismo. Jesús, tú eres mi hijo, y te amo más que a mi vida, pero ya no puedo seguir esperando que te des cuenta de lo que está pasando en tu propia casa. Tu esposa no me respeta, y tú permites que eso siga pasando. No sé cuándo voy a regresar, o si voy a regresar. Eso va a depender de si ustedes realmente entienden lo que ha estado mal y están dispuestos a cambiar. Esta es mi casa, pero prefiero estar lejos de mi casa que seguir sintiéndome como una extraña en ella. Con amor, pero también con tristeza, Dolores. Doblé la carta y la puse en un sobre con sus nombres. La dejé en la mesa de la cocina, donde seguramente la verían cuando regresaran. Tomé mi maleta y salí de la casa que había sido mi hogar por más de 30 años. Caminé hasta la esquina donde tomé un taxi al terminal de autobuses. ¿A dónde la llevo, señora?, me preguntó el taxista. Al terminal de autobuses, le respondí. Voy a Guadalajara. Durante el viaje en taxi, sentí una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Tristeza por dejar mi casa y mi familia. Miedo por lo desconocido. Pero sobre todo, una sensación de libertad que no había sentido en años. En el terminal, compré mi boleto para el autobús de las 2 de la tarde. Tenía tiempo, así que me senté en la sala de espera y observé a la gente que pasaba. Familias despidiéndose, personas que viajaban por trabajo, jóvenes con mochilas grandes que se veían emocionados por sus aventuras. Me pregunté cuándo había sido la última vez que yo había hecho algo solo porque quería hacerlo, sin tener que pedir permiso o consultar con alguien más. No pude recordarlo. El viaje a Guadalajara duró 4 horas. Durante todo el camino, miré por la ventana viendo el paisaje cambiar. Dejé atrás los lugares familiares de mi ciudad y me dirigí hacia algo nuevo. A los 70 años, estaba teniendo mi primera aventura en décadas. Consuelo me estaba esperando en el terminal de Guadalajara, con una sonrisa enorme y los brazos abiertos. «Hermana», me dijo abrazándome fuerte, «qué gusto que hayas venido». «Gracias por recibirme sin hacer preguntas», le respondí. «Las preguntas pueden esperar. Primero vamos a casa, descansas, comes algo y después platicamos lo que tú quieras platicar». La casa de Consuelo es pequeña pero acogedora. Vive sola desde que enviudó hace 5 años y ha convertido su hogar en un refugio lleno de plantas, libros y recuerdos hermosos. Me instaló en el cuarto de huéspedes, que tiene una ventana que da a un jardincito lleno de flores. «¿Sabes qué?», me dijo mientras me ayudaba a desempacar. «Hacía años que no tenía compañía en esta casa. Esto me va a hacer muy bien». Esa primera noche platicamos hasta muy tarde. Le conté todo lo que había pasado en los últimos años, sin omitir ningún detalle. Consuelo me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, suspirando en los momentos apropiados. «Hermana», me dijo cuando terminé mi relato, «¿por qué aguantaste tanto tiempo?» Porque pensé que era lo que tenía que hacer, porque pensé que si yo cambiaba, si yo me adaptaba, si yo cedía lo suficiente, las cosas iban a mejorar. ¿Y mejoraron? No, empeoraron, porque entre más cedía, más esperaban que cediera. Consuelo asintió. ¿Sabes cuál fue tu error? ¿Cuál? Que confundiste ser buena con ser tonta. Sus palabras me llegaron como un rayo de claridad. Tenía razón. Había confundido bondad con sumisión, amor con complacencia, armonía familiar con sacrificio personal. ¿Y ahora qué voy a hacer?, le pregunté. Ahora vas a descansar, a pensar, a recordar quién eras antes de convertirte en la suegra perfecta. Y después vas a decidir qué quieres hacer con el resto de tu vida. Los primeros días en casa de Consuelo fueron extraños. Me despertaba temprano por costumbre, pero no tenía que correr a preparar el desayuno para nadie. No tenía que arreglar la casa, no tenía que planear comidas, no tenía que estar pendiente de las necesidades de otros.
Al principio me sentía culpable por no estar haciendo nada productivo, pero Consuelo me ayudó a entender que descansar también era productivo, que cuidar de mí misma también era importante. Dolores, me dijo una mañana mientras desayunábamos tranquilamente en su jardín, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te gustaba? Pensé en su pregunta por un largo rato. No me acuerdo, le respondí finalmente. ¿Qué te gustaba hacer antes de casarte? Me gustaba leer, me gustaba coser, me gustaba caminar en el parque, me gustaba ir al cine. ¿Y por qué dejaste de hacer esas cosas? Porque no tenía tiempo. Porque tenía que cuidar a Jesús, después cuidar la casa, después cuidar a Esperanza y a Guadalupe. ¿Y quién te cuidaba a ti? Otra pregunta que no tenía respuesta. Nadie me cuidaba a mí. Yo era la que cuidaba a todos los demás. Hermana, me dijo Consuelo tomando mi mano, tienes 70 años. Si vives hasta los 90, te quedan 20 años de vida. ¿Los vas a pasar cuidando a gente que no te valora? ¿O los vas a pasar viviendo para ti? Esa pregunta me persiguió durante días. 20 años. Era mucho tiempo para desperdiciar, pero también era mucho tiempo para empezar de nuevo. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de sonar. Jesús me llamaba varias veces al día, primero enojado, después preocupado, después suplicante. Esperanza también me había llamado, llorando, pidiendo perdón, prometiendo que las cosas iban a ser diferentes. Pero yo no estaba lista para esas conversaciones. Cada vez que sonaba el teléfono, lo dejaba sonar. Consuelo entendía y nunca me presionó para que contestara. Cuando estés lista, me decía, vas a saber qué quieres hacer. Una semana después de llegar a Guadalajara, finalmente contesté una de las llamadas de Jesús. Mamá, gracias a Dios, estábamos muy preocupados. ¿Dónde está? Estoy bien, hijo. Estoy con Consuelo. ¿Por qué se fue así? ¿Por qué no nos dijo nada? Porque si les hubiera dicho, ustedes me habrían convencido de quedarme. Y yo necesitaba irme. Mamá, regrese a la casa. Vamos a hablar, vamos a arreglar las cosas. ¿Qué cosas van a arreglar, Jesús? Pues, todo lo que la tiene molesta. No estoy molesta, hijo. Estoy cansada. Cansada de no ser respetada en mi propia casa. Mamá, Esperanza ya entendió. Está muy arrepentida. ¿Cuántas veces me has dicho eso ya, Jesús? Se quedó callado porque sabía que tenía razón. Esperanza no está arrepentida de la forma en que me ha tratado. Está arrepentida de las consecuencias de haberme tratado mal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una persona arrepentida cambia su comportamiento. Una persona que solo lamenta las consecuencias trata de convencerte de que regreses para poder seguir haciendo lo mismo. Jesús no sabía qué responder a eso. Mamá, ¿cuándo va a regresar? No lo sé, hijo. Tal vez nunca. No puede decir eso. Es su casa, es su familia. Exactamente, es mi casa. Y tengo derecho a decidir si quiero vivir en ella o no. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Van a aprender a vivir sin que yo resuelva todos sus problemas. Van a aprender a valorar lo que tenían cuando lo tenían. Después de esa conversación, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Creo que Jesús finalmente entendió que yo no iba a regresar solo porque Él me lo pidiera. Pasaron 2 semanas más. Yo me había acostumbrado a la rutina tranquila de la casa de Consuelo. Me levantaba cuando quería, desayunaba tranquila, leía libros que había querido leer durante años, caminaba por el parque cercano, ayudaba a Consuelo con cosas de la casa, pero solo porque quería, no porque fuera mi obligación. Por primera vez en décadas, me sentía como una persona completa, no como una extensión de las necesidades de otros. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín de Consuelo, mi hermana se acercó a mí con cara seria. Dolores, tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Jesús me llamó. No a ti, a mí. Me quedé inmóvil con la regadera en la mano. ¿Qué te dijo? Me pidió que te convenciera de regresar. Me dijo que Esperanza está muy mal, que Guadalupe pregunta por ti todos los días, que él no sabe qué hacer. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que yo no iba a convencerte de nada, que tú eras una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Gracias. Pero también le dije algo más. ¿Qué? Le dije que si él realmente quería que regresaras, tenía que hacer algo más que pedir perdón. Tenía que demostrar con acciones que las cosas iban a ser diferentes. ¿Y qué respondió? Me preguntó qué tipo de acciones.
Le dije que eso lo tenía que descubrir él solo. Esa noche no pude dormir bien. Por primera vez desde que me había ido, empecé a sentir la ausencia de mi casa, de mi recámara, de mis cosas. También empecé a sentir la ausencia de Guadalupe. Mi nieta no tenía la culpa de los problemas entre los adultos, y yo la extrañaba terriblemente. Pero sabía que no podía regresar solo por la nostalgia. Si regresaba, tenía que ser porque las cosas realmente iban a cambiar. Al día siguiente, Consuelo y yo fuimos al centro de Guadalajara a caminar. Mientras tomábamos un café en una cafetería con vista a la catedral, mi hermana me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva. Dolores, ¿tú quieres regresar a tu casa? Sí, le respondí sin dudar. Pero no quiero regresar a la misma situación. ¿Y si las cosas no cambian? ¿Y si Esperanza vuelve a hacer lo mismo después de unos meses? Entonces me vuelvo a ir, pero esta vez para siempre. Consuelo sonrió. Esa es la actitud correcta. Ahora ya no eres la Dolores que aguanta todo. Ahora eres la Dolores que tiene opciones. Tenía razón. El simple hecho de saber que podía irme cuando quisiera me daba un poder que nunca antes había tenido. Esa noche decidí llamar a Jesús. «Mamá, qué bueno que me habla. Hijo, he estado pensando en todo lo que ha pasado. ¿Ya decidió cuándo va a regresar? Tal vez regrese, Jesús, pero con condiciones». ¿Qué tipo de condiciones? Primero, quiero que Esperanza me escriba una carta. No un mensaje de texto, no una llamada. Una carta escrita a mano donde me explique exactamente qué hizo mal y cómo piensa cambiar. Está bien, eso se puede hacer. Segundo, quiero que ustedes busquen su propia casa. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, ¿escuchaste lo que dije?» «Sí, pero ¿por qué? ¿Ya no nos quiere en su casa?» «Los quiero, hijo, pero ya no quiero vivir con ustedes. He descubierto que me gusta vivir sola, tomar mis propias decisiones, tener mi espacio. Pero mamá, económicamente va a ser muy difícil». «Hijo, eso ya no es mi problema. Ustedes son adultos, tienen trabajos, pueden resolver sus propios problemas económicos. ¿Y si no encontramos casa rápido? Entonces van a tener que quedarse donde están mientras buscan. Pero yo no voy a regresar hasta que tengan planes concretos de irse». «Mamá, eso no es justo». «¿Sabes qué no es justo, Jesús? Que durante 2 años tu esposa me haya tratado como una empleada doméstica gratuita en mi propia casa. Que tú hayas permitido que eso pasara. Que me hayan hecho sentir como una extraña en el lugar que yo construí. Mamá, no, hijo, ya tomé mi decisión. O aceptan mis condiciones, o yo me quedo aquí en Guadalajara y busco mi propia casa aquí. ¿Haría eso realmente?» «En un segundo», le respondí, y por primera vez en mi vida lo decía completamente en serio. Después de colgar, me sentí extrañamente tranquila. Por primera vez en años, yo tenía el control de la situación. Por primera vez en años, mis decisiones importaban. Consuelo me abrazó. «Estoy orgullosa de ti, hermana. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que deberías haber hecho hace años. Y creo que sin importar lo que pase, ya ganaste. ¿Por qué? Porque ya no eres la misma mujer que se fue de su casa hace 3 semanas. Ahora eres una mujer que sabe lo que vale y no está dispuesta a aceptar menos». Tenía razón. Sin importar lo que pasara después, yo ya había ganado. Había recuperado mi dignidad, mi voz, mi poder de decisión. Y por primera vez en años, eso era suficiente. 3 días después de mi conversación con Jesús, llegó por correo una carta dirigida a mí. Consuelo me la entregó con una sonrisa curiosa. «Es de la Ciudad de México», me dijo. «Letra de mujer». Reconocí inmediatamente la letra de Esperanza en el sobre. Me senté en el jardín de Consuelo, con una taza de té caliente, y abrí la carta con las manos ligeramente temblorosas. «Querida suegra Dolores», comenzaba la carta, y noté inmediatamente que por primera vez en años no me llamaba simplemente suegra, sino que incluía mi nombre. No sé por dónde empezar esta carta, porque reconocer que he estado equivocada durante tanto tiempo me da mucha pena. Pero usted se merece una explicación honesta, así que voy a tratar de escribir todo lo que siento. Cuando Jesús y yo llegamos a vivir a su casa, yo estaba embarazada y asustada. No teníamos dinero, no teníamos a dónde ir, y usted nos abrió las puertas sin dudarlo.
En lugar de estar agradecida, creo que empecé a sentir resentimiento porque no era mi casa. Me costaba trabajo aceptar que aunque vivíamos ahí, seguía siendo su hogar, su espacio, sus reglas. En lugar de adaptarme con respeto, empecé a comportarme como si fuera mi derecho cambiar las cosas para que se sintieran más como mías. Ahora entiendo que cuando usted cedía a mis caprichos, yo lo interpretaba como debilidad en lugar de bondad. Pensaba que si usted no protestaba, era porque estaba de acuerdo. Nunca se me ocurrió que tal vez usted estaba callando sus molestias para mantener la paz. Lo peor de todo es que empecé a hablar de usted con mis amigas como si fuera una carga, cuando la verdad es que sin usted no habríamos podido salir adelante. Usted cuidaba a Guadalupe cuando yo tenía que trabajar. Usted mantenía la casa funcionando. Usted pagaba la mayoría de los gastos. Y yo, en lugar de valorar todo eso, me quejaba de que me supervisaba demasiado. Cuando usted se fue, los primeros días pensé que era una exageración, que se le iba a pasar y que iba a regresar pidiendo disculpas. Pero conforme pasaron las semanas, empecé a darme cuenta de todo lo que usted hacía y que yo daba por sentado. Guadalupe llora por usted todas las noches. Me pregunta cuándo va a regresar la abuela. Y yo no sé qué decirle, porque no sé si va a regresar. Jesús está muy callado y triste. La casa se siente vacía sin usted. Pero lo que más me duele es darme cuenta de que perdí la oportunidad de tener una relación genuina con usted. En lugar de tratarla como la mujer sabia y generosa que es, la traté como un obstáculo para mi comodidad. Sé que pedirle perdón no es suficiente, porque ya lo hice antes y después volví a portarme mal. Sé que necesito demostrar con acciones que he cambiado realmente. Por eso quiero decirle que Jesús y yo ya empezamos a buscar nuestra propia casa. Encontramos un departamento pequeño pero bonito, y aunque va a ser difícil económicamente, sabemos que es lo correcto. Necesitamos aprender a ser una familia independiente, y usted necesita recuperar su paz y su espacio. Si decide regresar, no va a ser para seguir viviendo con nosotros. Va a ser para recuperar su casa, su vida, su tranquilidad. Nosotros vamos a visitarla cuando usted quiera, como debe ser entre familia que se respeta. También quiero prometerle algo, aunque sé que las promesas ya no significan mucho viniendo de mí. Si algún día tengo la suerte de que usted me dé otra oportunidad, voy a tratarla como se merece, con respeto, con cariño y con la gratitud que debí haberle mostrado desde el principio. No sé si me va a perdonar y no sé si va a querer regresar. Pero quería que supiera que finalmente entendí todo lo que hice mal, y que si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas muy diferentes. La extrañamos mucho, y esperamos que esté bien. Con cariño y arrepentimiento verdadero, Esperanza P. de Guadalupe le hizo un dibujo. Dice que es usted regando sus flores favoritas. Dentro del sobre venía efectivamente un dibujo hecho con crayones, donde una figura con pelo gris sonreía junto a unas flores de colores. En la parte de abajo, con letra temblorosa de niña, decía: «Te amo, abuela». Me quedé sentada en el jardín por mucho tiempo, con la carta en las manos y lágrimas corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba alivio, esperanza y una tristeza suave por todo el tiempo que habíamos perdido. Consuelo se acercó y se sentó a mi lado. «¿Buenas noticias?», me preguntó suavemente. «Creo que sí», le respondí, pasándole la carta. Mi hermana la leyó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Esta carta es muy diferente a las disculpas que te había dado antes», me dijo cuando terminó. «Sí, esta vez parece que realmente entendió qué fue lo que hizo mal». «¿Y tú qué sientes?». «Siento que tal vez, solo tal vez, vale la pena intentarlo una vez más». Esa noche llamé a Jesús. «Hijo, recibí la carta de Esperanza. ¿Qué le pareció?». «Me pareció honesta, diferente a las otras veces». «Mamá, ella realmente ha cambiado. Estos días, sin usted, han sido muy difíciles para todos nosotros». «Jesús, ¿es cierto que ya están buscando casa?». «Sí, mamá. Ya vimos varios departamentos. Hay uno que nos gusta mucho, pero necesitamos juntar para el enganche». «¿Cuánto necesitan?». «Como 50,000 pesos. Estamos ahorrando, pero va a tomar algunos meses». Me quedé pensando. 50,000 pesos no era una cantidad imposible para mí. Tenía mis ahorros, mi pensión y algunas inversiones pequeñas. «Hijo,
Si yo les presto ese dinero, ¿cuándo se podrían cambiar? ¿Usted nos prestaría para el enganche? Depende. ¿Cuándo se cambiarían? En 2 semanas, mamá. En cuanto tengamos el dinero, podemos firmar el contrato. ¿Está bien? Les voy a prestar el dinero. Mamá, muchas gracias. ¿Pero eso significa que va a regresar? Significa que voy a regresar a mi casa cuando ustedes ya no estén viviendo en ella. ¿Y nosotros cuándo la vamos a ver? Cuando yo quiera recibirlos. Cuando ustedes me inviten a su casa. Como una familia normal. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Mamá, ¿usted ya no nos quiere? Los quiero más que a mi vida, Jesús. Pero ya no quiero vivir con ustedes. Hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque he descubierto que me gusta tener mi propio espacio, tomar mis propias decisiones, vivir a mi ritmo. Y porque he aprendido que amor y respeto no son la misma cosa. ¿Nos respeta? Los respeto como las personas adultas e independientes que son. Y espero que ustedes me respeten como la mujer adulta e independiente que soy. Después de colgar, le conté a Consuelo sobre mi decisión. ¿Estás segura de que quieres regresar? Me preguntó. Estoy segura de que quiero regresar a mi casa. Lo que no estoy segura es de si voy a quedarme. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a regresar, pero si las cosas no funcionan, ya sé que tengo otras opciones. Puedo regresar aquí contigo. Puedo buscar mi propia casa en otro lugar. Puedo hacer lo que se me dé la gana. Consuelo sonrió. Esa es la diferencia. Antes regresabas porque no tenías más opción. Ahora regresas porque quieres, pero sabiendo que puedes irte cuando quieras. Exacto. Los siguientes días fueron de preparativos. Transferí el dinero a la cuenta de Jesús para el enganche del departamento. Empaqué mis pocas cosas. Compré algunos regalos para Guadalupe. Pero lo más importante que hice fue sentarme con Consuelo a planear mi nueva vida. Hermana, le dije, cuando regrese a mi casa, quiero que las cosas sean diferentes. No solo en mi relación con Esperanza y Jesús, sino en mi vida en general. ¿Qué quieres cambiar? Quiero tener pasatiempos. Quiero hacer amigas. Quiero viajar de vez en cuando. Quiero vivir para mí, no solo para otros. Eso suena maravilloso. ¿Me vas a ayudar? ¿Cómo? Ven a visitarme seguido. Invítame a regresar aquí cuando quiera. Ayúdame a recordar que tengo opciones. Por supuesto, hermana. Siempre. El día que regresé a la Ciudad de México, Jesús fue a recogerme al terminal de autobuses. Se veía nervioso, como si no supiera qué esperar de mí. Mamá, me dijo cuando me vio, qué bueno que ya regresó. Hola, hijo, le respondí dándole un abrazo. ¿Cómo se siente? Me siento bien, diferente, pero bien. Durante el camino a casa, Jesús me contó sobre el departamento que habían elegido. Es pequeño, pero tiene 2 recámaras y está en una zona segura. Guadalupe va a tener que cambiar de escuela, pero encontramos una buena cerca de ahí. ¿Y cuándo se cambian? Pasado mañana. Ya tenemos todo listo. Cuando llegamos a mi casa, me di cuenta de que se veía diferente, más ordenada, más limpia, como si hubieran hecho un esfuerzo especial para que se viera bien para mi regreso. Esperanza salió a recibirme con Guadalupe. Mi nieta corrió hacia mí gritando, ¡Abuela! Y se me colgó del cuello como si no me hubiera visto en años. Te extrañé mucho, abuela, me dijo al oído. Yo también te extrañé, mi amor, le respondí, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Esperanza se acercó con cara de nervios. Suegra, doña Dolores, se corrigió. Qué bueno que ya regresó. Hola, Esperanza, le dije cordialmente, pero sin demasiada efusión. ¿Recibió mi carta? Sí, la recibí. Muchas gracias por tomarle el tiempo de escribirla. ¿Qué le pareció? Me pareció muy honesta. Se nota que pensaste mucho en lo que querías decir. Esperanza se veía aliviada, pero también nerviosa. Doña Dolores, ¿podemos hablar en privado? Claro. Fuimos a la sala y nos sentamos una frente a la otra. Guadalupe se había ido a jugar a su cuarto y Jesús estaba en la cocina preparando café. Doña Dolores, comenzó Esperanza, quiero que sepa que todo lo que escribí en la carta es cierto. Realmente entendí lo mal que me porté con usted. Me da gusto escuchar eso, Esperanza. También quiero que sepa que aunque nos vamos a cambiar de casa, no es porque no queramos estar con usted. Es porque entendimos que usted necesita su espacio, y nosotros necesitamos aprender a ser independientes. Eso está muy bien. ¿Usted nos va a perdonar? ¿Vamos a poder tener una relación normal? La miré por un largo momento.
Podía ver que era sincera, que realmente estaba arrepentida, pero también sabía que perdonar no significaba olvidar, y que una relación normal tendría que construirse poco a poco. Esperanza, le dije, el perdón no es algo que se da de una vez y ya. Es algo que se construye día a día, con acciones, con respeto mutuo. ¿Eso significa que si hay esperanza? Significa que estoy dispuesta a intentarlo, si tú también estás dispuesta. Sí, doña Dolores, quiero intentarlo, pero tiene que ser diferente esta vez. No puedo volver a ser la suegra que todo lo aguanta. No, ya entendí. Yo quiero que sea la Dolores que dice lo que piensa, que defiende lo que quiere, que no se deja. Sus palabras me sorprendieron gratamente. Era como si por fin hubiera entendido que una mujer con carácter no era una amenaza, sino alguien digno de respeto. Los 2 días siguientes fueron extraños pero agradables. Esperanza y Jesús empacaron sus cosas con la ayuda de Guadalupe, que estaba emocionada por su nueva recámara. Yo los ayudé cuando me lo pidieron, pero sin tomar el control como habría hecho antes. Cuando llegó el momento de la mudanza, sentí una mezcla de emociones. Tristeza de ver partir a mi familia, pero también alivio de recuperar mi espacio. Abuela, me dijo Guadalupe, mientras subían las últimas cajas al camión, ¿me vas a visitar en mi nueva casa? Por supuesto, mi amor, y tú también me puedes venir a visitar cuando quieras. ¿Podemos hacer galletas juntas como antes? Claro que sí. Esperanza se acercó para despedirse. Doña Dolores, muchas gracias por todo, por prestarnos el dinero, por darnos otra oportunidad, por todo. De nada, Esperanza. Cuiden mucho a Guadalupe y cuídense ustedes también. ¿Nos puede visitar el domingo para comer? La miré sonriendo. Me había consultado, no me había informado. Me encantaría, le respondí. Jesús fue el último en despedirse. Mamá, ¿estás segura de que va a estar bien sola? Hijo, voy a estar mejor que bien. Voy a estar perfecta. ¿Y si necesita algo? Te voy a hablar. Pero Jesús, necesitar ayuda de vez en cuando no es lo mismo que necesitar que cuiden de mí todo el tiempo. Lo sé, mamá. Ya entendí. ¿De verdad? Sí. Entendí que usted no es una viejita indefensa que necesita que otros tomen decisiones por ella. Es una mujer fuerte que puede cuidar perfectamente de sí misma. Exacto. Y me da mucho gusto que lo hayas entendido. Cuando se fueron, me quedé parada en la puerta de mi casa viendo el camión alejarse. Por primera vez en años, estaba completamente sola en mi hogar. Cerré la puerta y caminé por todas las habitaciones. Mi casa se sentía enorme, silenciosa, pero también pacífica. Era mía otra vez, completamente mía. Esa noche preparé una cena solo para mí. Comida que me gustaba, a la hora que quería, viendo el programa de televisión que se me antojaba. Después me di un baño largo, me puse mi pijama más cómoda y me senté en la sala a leer un libro. No había ruido de niños jugando, no había conversaciones de otros en la televisión, no había nadie pidiendo que hiciera algo. Solo silencio, paz y la deliciosa sensación de estar en casa con la persona más importante del mundo, conmigo misma. El domingo fui a comer a casa de Jesús y Esperanza. Su departamento era pequeño pero acogedor, y se notaba que habían hecho un esfuerzo por decorarlo con cariño. Esperanza había preparado mi comida favorita, y durante toda la comida se comportó de una manera completamente diferente. Me preguntaba mi opinión sobre cosas, me contaba anécdotas de su trabajo, incluso me pidió consejos sobre cómo decorar la sala. Pero lo más importante es que me trató como a una invitada respetada, no como a una pariente tolerada. Guadalupe me enseñó su nueva recámara, que había decorado con algunos de sus juguetes favoritos, y el dibujo que había hecho para mí. ¿Te gusta mi cuarto, abuela? Me encanta, mi amor. Se ve que lo arreglaste con mucho cariño. ¿Puedo ir a dormir a tu casa el viernes? Miré a Esperanza para ver su reacción. Ella asintió sonriendo. Si tu mamá dice que sí, a mí me encantaría. Esa tarde, cuando regresé a mi casa, me sentí llena de una satisfacción que no había experimentado en años. Había logrado lo que parecía imposible: mantener a mi familia cerca, pero establecer límites claros. Había recuperado mi hogar sin perder a las personas que amo. Los meses siguientes fueron de ajuste y crecimiento para todos. Esperanza y yo desarrollamos lentamente una relación nueva, basada en respeto mutuo en lugar de obligación familiar.
Jesús aprendió a valorar a su madre como la mujer independiente que soy, no como una extensión de sus necesidades. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de tu vida. A los 70 años, descubrí que podía ser firme sin ser cruel, que podía amar sin sacrificarme completamente, y que podía ser parte de una familia sin perder mi identidad individual. Guadalupe viene a visitarme una vez por semana, y esas visitas son más dulces que nunca, porque ahora suceden porque ambas las queremos, no porque sea mi obligación cuidarla. Consuelo viene a visitarme cada 2 meses, y yo voy a Guadalajara cuando me da la gana de viajar. Tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi libertad, y tengo mi dignidad. La lección más importante que aprendí es que el amor verdadero incluye respeto. Una familia que te ama, pero no te respeta, no es realmente una familia sana. Y que defender tu dignidad no te convierte en una mala persona. Te convierte en una persona que se valora a sí misma. Ahora, cuando veo a otras mujeres de mi edad que aguantan maltratos o faltas de respeto por mantener la paz familiar, les cuento mi historia. Les digo que nunca es demasiado tarde para decir no, para poner límites, para exigir el trato que se merecen. Porque a veces, la palabra más poderosa que puedes pronunciar no es sí por compromiso, sino no por dignidad. 6 meses han pasado desde que Esperanza y Jesús se mudaron a su propio departamento, y puedo decir con toda honestidad que han sido los meses más tranquilos y satisfactorios que he vivido en años. Me despierto cada mañana cuando mi cuerpo lo decide, no cuando alguien más necesita que esté lista. Preparo mi café como me gusta, fuerte y con una pizca de canela, y me siento en mi jardín a ver salir el sol mientras escucho el canto de los pájaros que han vuelto a anidar en el árbol de durazno. He retomado costumbres que había abandonado sin darme cuenta. Leo por las tardes, cosa que no hacía desde que llegaron a vivir conmigo. Riego mis plantas con la paciencia que se merecen, hablándoles suavemente como hacía mi madre. Cocino solo lo que se me antoja, cuando se me antoja, y si un día no quiero cocinar, simplemente no lo hago. La semana pasada, doña Carmen, mi vecina de toda la vida, me dijo algo que me hizo reflexionar mucho. Dolores, se ve usted muy diferente, como más, ¿cómo le digo? Como más usted misma. Tenía razón. Por primera vez en años me siento completamente como Dolores García, no como la mamá de Jesús o la suegra de Esperanza o la abuela de Guadalupe. Soy todo eso, pero también soy yo. Ayer por la tarde, mientras arreglaba unas flores que corté del jardín, sonó el teléfono. Era Esperanza. «Doña Dolores», me dijo con esa voz respetuosa que ahora usa conmigo. «¿Cómo está?» «Muy bien, Esperanza. ¿Y ustedes?» «Bien también. Doña Dolores, quería preguntarle si el domingo podemos venir a comer con usted. Hace 2 semanas que no la vemos. Me gustó que me preguntara en lugar de asumir que podían venir. Claro, me encantaría. ¿Qué se les antoja que prepare?» «Lo que usted guste, doña Dolores. Nosotros llevamos el postre». Después de colgar, me quedé pensando en cómo han cambiado las cosas. Antes, las visitas familiares eran una obligación rutinaria donde yo cocinaba, servía, limpiaba, y ellos llegaban como si fuera su derecho. Ahora son encuentros que todos esperamos, donde cada uno contribuye y nadie da nada por sentado. Guadalupe sigue siendo mi debilidad. Viene a pasar la noche conmigo cada 15 días, y esas son las noches más dulces de mi nueva vida. Hacemos galletas juntas, vemos sus programas favoritos y platicamos de todo. La diferencia es que ahora no soy su niñera obligatoria. Soy su abuela que disfruta cada momento que pasa con ella porque es genuino. El domingo pasado, mientras ella ayudaba a mezclar la masa para galletas, me preguntó: «Abuela, ¿por qué te fuiste a Guadalajara aquella vez?» La pregunta me tomó por sorpresa. No sabía que Guadalupe recordara ese periodo o que hubiera entendido lo que pasó. Porque a veces, mi amor, las personas grandes necesitamos tiempo para pensar sobre cosas importantes. ¿Y ya terminaste de pensar? Sí, ya terminé. ¿Y qué pensaste? Pensé que quiero mucho a mi familia, pero que también me quiero mucho a mí misma. Guadalupe asintió como si eso fuera la cosa más natural del mundo. Los niños entienden la lógica simple mejor que los adultos. Hace un mes, Consuelo vino a visitarme por una semana.
Fue maravilloso tener a mi hermana en casa, cocinando juntas, platicando hasta tarde, recordando historias de cuando éramos jóvenes. Pero también fue un recordatorio de que ahora tengo la capacidad de disfrutar la compañía sin sacrificar mi autonomía. Hermana, me dijo Consuelo la noche antes de regresar a Guadalajara, estoy muy orgullosa de ti. ¿Por qué? Porque lograste algo que muy pocas mujeres de nuestra generación logran: conservar a tu familia sin perderte a ti misma. Sus palabras me resonaron profundamente. Había logrado el equilibrio que creía imposible. Ayer, mientras caminaba por el mercado comprando verduras para la comida del domingo, me encontré con doña Mercedes, una señora mayor que vive unas cuadras de aquí. La había visto varias veces, pero nunca habíamos platicado realmente. Disculpe, me dijo acercándose. ¿Usted no es la señora García? Sí, soy Dolores García. Me da mucho gusto conocerla. Soy Mercedes Vázquez. Vivo en la casa azul de la esquina. Platicamos un rato y me enteré de que también vive sola desde que enviudó, y que también tiene hijos adultos que a veces la tratan como si no pudiera valerse por sí misma. ¿Sabe qué, doña Dolores?, me dijo antes de despedirnos. Me da mucho gusto saber que hay otras mujeres como yo que no se dejan. Mi nuera siempre me dice que soy muy testaruda, pero yo digo que no soy testaruda, soy digna. Tiene usted razón, doña Mercedes. Hay una gran diferencia. Y intercambiamos teléfonos y quedamos en tomarnos un café pronto. Me di cuenta de que estoy construyendo amistades propias, relaciones que existen independientemente de mi rol familiar. Esta mañana, mientras regaba las plantas del jardín, reflexioné sobre todo el camino que he recorrido. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que iba a echar a mi hijo y mi nuera de mi casa, que me iba a ir sola a Guadalajara, que iba a poner condiciones para regresar, no lo habría creído. Pero aquí estoy, a los 70 años, viviendo la vida que quiero vivir, no la vida que otros esperan que viva. El silencio de mi casa ya no es el silencio de la soledad forzada, es el silencio de la paz elegida. Cuando escucho mis propios pasos en los corredores, cuando el único sonido es el de las páginas del libro que estoy leyendo, cuando puedo escuchar mis propios pensamientos sin interrupciones, siento una plenitud que no sabía que era posible. A veces, por las tardes, me siento en la mecedora que era de mi madre y pienso en todas las mujeres de mi generación que nunca aprendieron a decir no. Mujeres que se gastaron la vida entera complaciendo a otros, que murieron sin haber vivido un solo día para ellas mismas. No las juzgo, porque yo misma estuve a punto de ser una de ellas, pero me siento agradecida de haber encontrado mi voz antes de que fuera demasiado tarde. El domingo que viene, cuando Jesús, Esperanza y Guadalupe vengan a comer, van a encontrar a una mujer que los recibe con amor, pero también con respeto propio. Van a encontrar una mesa puesta con cariño, pero sin sacrificio. Van a encontrar a una abuela que disfruta su compañía porque eligió tenerla, no porque se siente obligada a soportarla. Y cuando se vayan al final del día, yo voy a quedarme en mi casa, en mi silencio elegido, en mi paz construida, sabiendo que el amor verdadero no requiere que te desaparezcas como persona. A veces, la mayor victoria no es ganar una pelea, sino recuperar tu derecho a elegir en qué peleas vale la pena participar. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde nos están viendo? Comenten abajo.